Por favor, vamos a ir a una epístola riquísima, que a mí me encanta. Vamos a darnos una tregua un poquitín de tanto asunto con los falsos maestros y toda esta cosa, y vamos a considerar un tema interesante en la epístola del apóstol Pablo. ¿A quiénes? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Y usted por qué lo sabe, hermano? A los filipenses. Romanos será una epístola que la empezaremos, no creo que esto nos lleva unos buenos domingos, pero Romanos necesitamos al menos un año. Al menos un año para la epístola a los romanos. Y yo no tengo prisa. Espero que si el Señor me da ese tiempo, pues tendremos el año para eso. Pero por ahora vamos a la epístola a los filipenses. Para tener un contexto de esa epístola, necesitamos primero ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos 16. Para que tengamos un panorama más general. Hoy no me voy a ocupar de mayor cosa, sino todo lo que es la introducción, hablando de la carta como tal y algunas cositas que es interesante que las conozcamos. Y creo que quizás no lleguemos más del versículo 3 o 4, porque lo tratamos de hacer, intentamos que sea de manera expositiva. No siempre lo logramos, pero intentamos, nos estamos alineando a una exposición más minuciosa de la palabra de Dios. Hechos, ¿lo tiene listo? 16, versículo 6 en adelante, para que comprendamos el trasfondo. Lucas está narrando esto, el médico Lucas, y está contando toda una narrativa de lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, yo ya me fui a España, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Escuche esto, les fue prohibido. Pareciera que el Espíritu Santo no tenga interés en prohibir que se predique a Cristo en algunos lugares, pero aquí vemos que sí. Les fue prohibido predicar la palabra de Dios en Asia. El mismo Espíritu Santo les dijo eso. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ahí queda explicado por qué el Espíritu Santo les prohibía Asia, porque estaba pensando en Europa. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
y si quiere un poquitico para que sepa todo lo que pasó en Filipos y cómo es que comienza la iglesia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Muy bien, eso es un pequeño relato del trasfondo. ¿Cómo llamaríamos a una epístola como esta? Este es el suceso de cómo inició la iglesia, todo lo que leímos ahora. Año 50 aproximadamente después de Cristo, segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y se detiene de esta manera en Filipos porque el Señor mismo lo envía allí claramente a través de una visión, donde le presenta a un hombre europeo, macedonio específicamente. Esta ciudad todavía no existe como tal. No existe la Filipos moderna, existen las ruinas nada más en lo que hoy es Grecia y Macedonia. Macedonia se emancipó de unas naciones hace muy poco, unos 20 años apenas, pero existen las ruinas de la ciudad de Filipos, ciudad fundada, entre otras cosas, por el propio Imperio Romano, pero que fue puesta el nombre en honor al papá de Alejandro Magno, que se llamaba Felipe II. Él es el rey que le puso ese nombre a la ciudad de Filipos, en honor a él, que se llamaba Felipe. Entonces dijo, pues esta ciudad se va a llamar Filipos. Posteriormente los romanos la quitaron a los macedonios y comenzaron y la establecieron como una provincia romana en la parte de Europa. Fue la primera ciudad de Europa. Era una ciudad con ciertos privilegios. Por ejemplo, sus ciudadanos tenían el privilegio de pedir la ciudadanía romana, caso como los puertorriqueños, que tienen la ciudadanía americana. Bueno, así sucedía también. Los que vivían en Filipos podían tener la ciudadanía romana. Era una ciudad embuida en la cultura greco-romana. No conocían nada del Señor. Solamente algo del judaísmo, porque los judíos viajaban por todos los lugares y entonces llevaban su fe con ellos, pero no se conocía del cristianismo. Y el Señor, a través de una visión, inquieta a Pablo para que vaya a Europa y lleve el evangelio. Y Pablo, obediente, va hasta aquel lugar. Y cuando nosotros lo vemos 14 años después, o 12 años después más o menos, es que escribe la epístola. Es decir, han pasado unos 14 años desde que la iglesia fue fundada. Y ahora hay algunos problemas en la iglesia, pero Pablo está prisionero.
No hay certeza. Algunos comentaristas creen que estaba en Roma, otros piensan que estaba en Cesarea. No hay certeza en cuál de las dos ciudades. Lo cierto es que estaba preso. Y yo mismo debo corregir algo que a menudo decíamos nosotros sobre la epístola a los filipenses. La mayoría de exégetas se refieren a la epístola a los filipenses como la carta del gozo, del contentamiento, porque hay muchas expresiones al gozo y la alegría, al contentamiento en Filipenses. Pero si somos más rigurosos y más fieles a todo lo que conocemos como contexto de lo que leí ahora, y de lo que Pablo tiene que pasar también en la cárcel para cuando escribe esta epístola, entonces es verdad que el gozo es una de las distinciones principales de la epístola, pero es el gozo de Cristo en la adversidad. No es simplemente el gozo de Pablo en el sufrimiento, no, es el gozo del Señor en la adversidad más terrible. Y algo que quiero que hagamos esta mañana es que seamos un poquitito más rigurosos en la circunstancia que está Pablo cuando escribe esta epístola. Porque nosotros todos decimos, estaba preso, pero no tenemos idea de la condición real, de las limitaciones tan profundas que Pablo tenía bajo el sistema carcelario romano. Nosotros creemos que era una cárcel, un lugar pequeñito y esto, un lugar pequeño, abarrotado de reclusos. La sobrepoblación en las cárceles no es un asunto de nosotros hoy. Eso ha existido desde entonces. Y hay historias, Suetonio es un historiador romano, que habla inclusive de cómo las cárceles en algunas provincias de Roma estaban diseñadas para no más de 6 personas y metían hasta 50. Usted puede imaginar eso. Remóntese 2000 años atrás las condiciones de higiene, de salubridad, de servicios públicos. Piense en eso. 50 hombres hacinados en una celda de 3x2, 6 metros cuadrados, haciendo sus necesidades allí. ¿Ya le llegó un olor pestilente? Imagínese eso. Tratando de dormir ahí, en ese espacio. Ciertos reclusos, por su condición, o dependiendo la causa por lo que estaban allí, tenían un trato un poquitico más favorable. Pablo mismo fue en ocasiones apresado con grillos a un guardia durante 24 horas. Y Pablo nos revestía un peligro para el Imperio Romano. Pero tenemos que ver algo también. Es que la prisión de Pablo en muchos casos tuvo un tinte político, cosa que tampoco nosotros vemos. Muy a menudo como cristianos lo que hacemos es espiritualizar todo, pero nos perdemos del factor, lo real, lo humano, lo que tenía que vivir allí Pablo. Y digo que tenía un tinte político porque no solo los romanos le tenían fobia y rabia y con ganas lo mandaban a la prisión, porque hablaba de un Kyrios, Señor, es decir, de alguien semejante al emperador romano. Y en la mentalidad del ciudadano romano no se admitía que hubiese otro señor aparte del César, el emperador en Roma. Era el que llevaba el título Kyrios o Señor. ¿Cómo es que ahora un grupo de cristianos por ahí comienzan a hablar de que hay otro Kyrios, otro señor? No pueden haber 2 señores en el imperio. Y eso era motivo de persecución, eso es político. Por asuntos políticos perseguían los romanos a Pablo. Y los judíos disfrazaban su persecución con
con tintes religiosos, pero también eran fines políticos a la vez. Porque ellos querían a toda costa evitar una revuelta contra Roma. No era el momento de eso, ya habían habido unas, y no era el momento. Así que tenían el interés, al acusar a Pablo de blasfemia y de tantas cosas, y de torturarlo como lo hicieron en la ciudad de Listra. Lo golpearon tanto que cuando lo dejaron afuera de la ciudad pensaron que ya lo habían matado. Pero el Señor preservó su vida. En varios lugares fue apedreado brutalmente, le dieron látigo, y él cuenta sus sufrimientos allá en Corintios. Todo lo que tuvo que padecer. En Gálatas llega inclusive a decir: tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es como que dice, no sé quién de ustedes pueda mostrar eso, y dice: yo tengo en mi cuerpo las marcas de los latigazos, de las pedradas, todo lo que me pasó. Llevo en mi cuerpo las marcas. Él podría quitarse su túnica y mostrar su espalda y decir: esto es lo que me hicieron por causa de Cristo. ¿Quién de ustedes tiene esto en su cuerpo? Pablo podía hacer eso. Así que es un hombre que sufrió, que padeció. Y ahora, después de 12 años de fundada la iglesia, en casa de una mujer llamada Lidia, Pablo escribe a los hermanos con quienes aprendió a encariñarse de una manera especial. Es más, podríamos asegurar sin equivocarnos que no hay una iglesia que Pablo llevó más en el corazón como esta. Esta gente supo ocuparse de Pablo y de sus necesidades. Supo estar atento de él. Agradecieron no solo que él fue obediente cuando en la visión aquella, mire lo curioso que usted tal vez, no sé si ha captado esto. El Señor le da la visión, por eso comencé en el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos. El Señor le da la visión a través de un hombre, le muestra a un hombre macedonio. Pero lo curioso es que cuando Pablo llega a Filipos, no hay ningún hombre para que lo escuche. ¿Se da cuenta? ¿Había pensado en ese detalle? En la visión no apareció una mujer diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. No, apareció un hombre. Pero cuando Pablo llega, no hay ni un solo convertido. Ni siquiera hay un hombre. Ni siquiera hay sinagoga hebrea. Porque no hay una comunidad judía poderosa en Filipos. La ciudad es romana, es una colonia romana. Es más, estaba ubicada sobre la vía Ignacia. Esta vía comunicaba todo el imperio romano a través de pequeños caminos y trochas. Todo el que transitaba por la vía Ignacia terminaba llegando a Roma. De ahí el dicho: todos los caminos conducen a Roma. De ahí viene ese dicho. Porque esa era la vía principal, vía Ignacia y vía Apia, eran las dos vías que comunicaban a todo el imperio romano. Y no importaba de qué lugar salieran, si llegaban por una trocha a una de esas dos vías, iban a terminar en Roma. Caminos que Roma tardó mucho en construir. Así que Pablo sabe de lo que está escribiendo y sabe lo que ha vivido, pero mire lo curioso de esto: no hay quien lo reciba en Filipos. Es posible que él, cuando llegó a Filipos, dijo: estará el hermano de la visión esperándome en algún lugar. Pero no hay hombres. Y trató de buscar una sinagoga, como lo hacía siempre donde llegaba, y no había sinagoga. Pero Pablo no se regresó frustrado para reclamarle al Señor: me trajiste a Filipos y no hay nadie aquí a quien hablarle. No, era el día de reposo para los pocos judíos que habían. Y entonces Pablo dice: ¿dónde hay una comunidad de personas a las que podamos hablarle? Y alguien le dijo: bueno, hoy es sábado y las únicas que salen a lavar sus ropas allá en el río Gángites son las mujeres. Puedes ir allá a hablarle a ellas. Mientras lavan sus ropas, que escuchen algo diferente. Y Pablo se acercó al río y comenzó a compartir el evangelio con mujeres. Mujeres. Y es curioso también que solo dice que a Lidia el Señor abrió el corazón para que estuviera atenta. Es decir, las demás siguieron en su asunto de lavar sus ropas y todo. Y allá está un hombre arengando y hablando, no sabemos quién es. No lo hemos visto por acá, es un forastero. Pero entre todas esas, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta.
Y cuando el Señor abre el corazón, de hecho lo que está diciendo es que el Señor la salvó y la regeneró. Y hay evidencia de eso. Pero esta no era una mujer cualquiera tampoco. Es más, ni siquiera era de Filipos. Parece ser que estaba de visita y allí habían algunas mujeres a las que ella les vendía telas, porque dice que era comerciante de telas de púrpura. Venía de la ciudad de Tiatira, donde ella era, y venía a hacer comercio en aquel lugar. Posiblemente a cobrar también algún dinero a estas mujeres de lo que les vendía. Y el Señor allí la salvó. Y luego, lo que el texto nos permite decir es que Lidia, siendo natural de Tiatira, no de Filipos, tenía alguna residencia o quizás donde se hospedaba cuando venía en la ciudad de Filipos. Y le dice a Pablo: ¿crees que pueden quedarse en un tiempo en mi casa para que nos compartan un poco más de esto? Ella era simpatizante del judaísmo. En términos bíblicos podríamos decir que era una prosélito, una mujer que ya había incursionado en el judaísmo, pero el Señor tenía su corazón dispuesto para traerla del judaísmo al cristianismo. Y finalmente fue lo que hizo con Pablo, y la salvó de esta manera. Y Pablo no tuvo ningún reparo, vinieron a su casa, y en casa de esa mujer inició la iglesia de Filipos. No hay mención a ningún varón aquí. Es más, después no se menciona tampoco que Pablo envió a algún varón para que se hiciera cargo de esto. De cuando en cuando él supervisaba esto, pero tampoco se nos dice. Es más, la única mención que hace, más adelante lo vamos a ver, es a dos mujeres que tenían algún papel protagónico en la iglesia y que se enfrentaban entre ellas. Lo vamos a ver luego, más adelante. Pero esto es interesante porque lo que Pablo no tiene en mente es que el tiempo que transcurriría posteriormente se consolidaría una iglesia en Filipos, pero como todo en donde haya personas interactuando, ¿qué habrá también? Dificultades. Donde haya una comunidad de personas, habrá dificultades. Donde haya seres humanos conviviendo en comunidad, siempre habrá dificultades. Porque los seres humanos somos así. A pesar que es una iglesia fundada de una manera milagrosa, una visión, un hombre, y el Señor trae a Pablo allí, una mujer en el río, y se inicia la iglesia. A pesar de todo ese comienzo tan sobrenatural, la iglesia no escapa de algunas cosas. Eso también sirve como de consuelo para nosotros. Porque la iglesia ha sido perfecta desde la perspectiva de Dios, pero imperfecta desde la óptica y el desempeño nuestro. Así que no tenemos por qué pensar que somos algo diferente cuando hay alguna dificultad o algún asunto raro entre nosotros, como suele presentarse en cualquier otro lugar. Siempre va a suceder esto. Iglesia fundada por el apóstol Pablo en esta ciudad hermosa, bendecida, una ciudad que goza del favor de Roma, del cuidado de Roma y que tiene ciertas dificultades también. Ahora miremos las circunstancias de Pablo mismo como prisionero. Pensemos un poco en Pablo. ¿Cómo es que transcurren 12 años y luego Pablo va a parar a una prisión? Personalmente, creo que hay algunos indicios que apunten más a que estaba en Roma, como prisionero. Pero él tiene una preocupación por la iglesia, no solo la iglesia de Filipos, por todas las iglesias. Pero la iglesia de Filipos representa para él una preocupación mayor. En Éfeso ciertamente él ha puesto a Timoteo para que esté a cargo de consolidar y darse cuenta que la iglesia sale adelante. En Creta ha enviado a Tito, pero no hay mención. Bueno, en Colosas ha enviado a Epafras, que ha estado a cargo de la iglesia, pero no hay mención de quién estuvo a cargo en Filipos. Yo no voy a ir más allá de lo que la Escritura dice. Quizás en algún otro atrevido pueda decir que no hay mención, porque esta es una iglesia que principalmente las que gobernaron fueron las mujeres, pero no hay base para eso. No lo podemos decir. Entiendo que quizás muchas quisieran que dijéramos eso, pero no dice la Escritura tal cosa.
y no lo vamos a decir nosotros tampoco. Se rompería un principio que el apóstol Pablo mismo jamás tuvo en mente llevar a cabo. Las circunstancias, Pablo está prisionero, pues probablemente en Roma, y el trasfondo es de un encarcelamiento, como les dije ahora, más político que religioso. Se oponían a él los judíos, se oponían también los romanos. De donde quiera que Pablo trataba de mirar, había siempre dificultades. Para que usted comprenda un poco esto, vaya a la epístola ahora sí conmigo y lea conmigo algunos pasajes aislados para comprender un poco las circunstancias en que Pablo está ya prisionero escribiendo esto. El capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Cito esto porque muchos hablan de esta epístola para hablar del contentamiento y del gozo de Pablo. Mire que Pablo solo estaba gozoso. Sí estaba en una prisión, pero estaba gozoso. Le voy a demostrar que no siempre estuvo gozoso. La epístola nos va a revelar en palabras del propio Pablo que en ocasiones era tanto el desespero que experimentaba en esas condiciones que lo único que quería era la muerte como liberación de ese sufrimiento. Por eso es que él dice, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ganancia. Estoy sufriendo tanto que preferiría morir, dice Pablo en más de una ocasión. Ahora mire otro texto que tengo ahí, 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, si me dieran a escoger, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo quiero vivir pero con propósito. Pero por un momento él dijo, ¿qué propósito tiene mi prisión? Este Pablo nos enseña a nosotros cuando nos preguntamos en la adversidad, ¿qué propósito tiene eso? No hemos preguntado nosotros eso. ¿Qué propósito puede tener Dios al permitir que pierda mi casa? ¿Qué propósito puede tener Dios al permitir que sea sorprendido por una enfermedad terrible? ¿Qué propósito puede tener Dios al permitir que pierda mi empleo? Todos hemos pensado alguna vez, ante una adversidad, ¿cuál es el propósito de Dios en eso? Porque todo se ve muy sombrío. Pero le garantizo una cosa, ninguno de nosotros ha estado en las sandalias de Pablo. En esta circunstancia. No sé si alguno alguna vez en una prisión. Pero no sé si en una prisión en las circunstancias de Pablo. En esta condición y por las razones que Pablo estuvo. Porque si es que hemos estado en una prisión por algo que hicimos indebido, pues bien merecido. Pero si ha sido por algo que no merecíamos, como el caso de él, por la causa de Cristo. Hubo un tiempo en los inicios del ministerio, bueno, siendo muy jóvenes, que era uno muy apasionado también con el asunto de predicar a Cristo en cualquier lugar. Y nosotros salíamos a evangelizar en Bogotá con algunos jóvenes y como que queríamos que nos arrestaran para saber qué se sentía. Pues ¿qué se siente que nos lleven al menos a un CAI por la causa de Cristo? Pero en este país no se persigue por la causa de Cristo. Por ahí se nos dice locos si acaso y nada más. Pero no hay otra cosa. Bueno, a Pablo le significó la cárcel. Ahora mire este texto, el 2:17. Le estoy haciendo solo una ubicación general. ¿Entiende? No hemos ido versículo por versículo, sino un contexto general de las circunstancias. 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Lo que Pablo está diciendo es posible que esto que estoy viviendo termine con mi sacrificio. Es posible que me van a matar. Él no lo sabía.
Filipenses es la carta de un hombre que no sabe ciertamente cuándo va a morir. Pablo está diciendo, es posible que esto me lleve a mí a la muerte. Es muy posible que termine muriendo o aquí en la cárcel o que terminen sacrificándome. Si eso llega a suceder, el pensar en eso era aflicción para él. ¿Pero en qué se gozaba? Él piensa en los hermanos a quienes les dirige la carta y dice, pero yo me gozo de que ustedes permanecen fieles. Me entristece pensar que yo termine de esta manera, pero no me voy a enfocar en eso, voy a enfocarme en ustedes. Y nos da una perspectiva a nosotros también, y una lección también. Cuanto más nos enfoquemos en el sufrimiento, más vamos a sufrir. Más intenso va a ser el sufrimiento. Pero cuanto más nos enfoquemos en otras cosas, por ejemplo, en los malos momentos que usted vive, ¿por qué no recuerda los buenos que ha pasado? ¿Por qué no? Uy, porque significa una tortura. No, el pensar eso le va a sacar de su pensamiento la circunstancia que está pasando. Y le va a llevar a recordar que hubo momentos buenos y que los puede haber otra vez también. Porque eso es lo que Pablo está diciendo acá. Hay otro versículo que nos ayuda a comprender las circunstancias, el 3:10. Hablando de Cristo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sabe lo que está diciendo? Si los sufrimientos que estoy pasando, es más o menos lo que dice el apóstol Pedro también, si esto que estoy viviendo yo me lleva en cierta medida a identificarme y a participar de los sufrimientos de Cristo, entonces los sufro con gozo. Pero no siempre estuvo gozoso, no siempre habló de gozo. Nosotros podemos ver a Pablo un poquitico por acá, hay una especie como de reclamo más adelante a los hermanos. Él se sintió un poco abandonado y triste. Hubo algún confort para él en algunos momentos, pero hubo momentos que estuvo solo y casi lamentando su condición, lo que estaba pasando. ¿Cómo asume Pablo esta condición? No siempre con el gozo que decimos que caracteriza esta carta. Esta es la carta del gozo y de la alegría. No, sufría con extremo dolor y temor. ¿Sabe usted, cada mañana cuando venía uno de los carceleros a ver a los diferentes reclusos que estaban allí y no sabían los reclusos por cuál de ellos venía? Diariamente venían por uno que nunca más regresaba a la celda. ¿Qué pasó con ese? ¿Sabe usted el temor y la angustia cuando aparecía el carcelero llamando a algún preso por su nombre? ¿Cuándo será mi nombre? ¿Cuándo seré yo el que mencionen? Para sacarme de aquí seguramente al sacrificio y nunca más volveré. Eso significa tensión, desgaste. Nosotros no lo alcanzamos a imaginar porque no lo hemos vivido. Pero eso significa desgaste. ¿Cuándo será mi turno? ¿De qué manera irá a ser mi muerte? ¿Pasaré por un tribunal? ¿Me irán a juzgar con justicia? ¿Me irán a torturar? ¿Va a ser doloroso? ¿Usted se imagina lo que significa eso? Es tensionante, es desgastante. Pablo vivía esto, pero no se concentraba en eso, porque hay una cosa que es cierta también. Los hermanos destinatarios se preocupaban por Pablo al extremo de que se entristecían. Mire el 4:18. 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Abundancia, dice Pablo. Estoy lleno. ¿Por qué? Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Es que los hermanos de Filipos supieron que Pablo estaba preso y le entró una gran tristeza para ellos. Pero ¿cómo es posible? Es como que un domingo, ustedes no tienen ni idea,
por favor, guardando la distancia entre el gran apóstol Pablo y este hombre que soy yo. Pero imagínense que un domingo cualquiera el culto empieza y nadie sabe acá que el pastor fue tomado prisionero. Y cuando ustedes se enteran, no, que lo trasladaron a Bogotá y que le hicieron estos cargos, que insurrección, que no sé qué, que lo otro, que, y se lo han llevado para Bogotá. Y lo que a mí me preocupa más allá, en donde me tienen, en una celda de la fiscalía por todas las acusaciones que me hacen, es cómo están ustedes. Y los hermanos cómo están. Y el domingo, y había culto, y ellos no saben. ¿Y cómo lo estarán tomando? Y ustedes se movilizan rápidamente para saber qué necesita. Y alguien dice, yo conozco un abogado. Vamos a indagar, a ver, esa es Dani. Yo conozco un abogado, vamos a ver qué hacemos. Vamos a mirar cómo nos movilizamos. Y otro dice, yo estoy dispuesto a ir hasta Bogotá y hay que llevarle algo al pastor. Llevémosle cosas, va a necesitar crema dental, una pijama, una cobija. Vamos a ver qué le damos todo. Y todo eso se recrea una situación en torno a la ayuda. Y uno de ustedes llega con todo eso allá. ¿Cómo cree que me lo tomo yo después de 8 días de pasar frío allá? Y alguien llega con un termo de café caliente. Yo prefiero café negro, caliente. Y unos buenos sándwiches. Y unas mantas térmicas para el frío bogotano. ¿Sabe en qué queda el sufrimiento? ¡Qué alegría! Pablo, eso es lo que está diciendo acá. Epafrodito fue enviado por ustedes, un hermano de la iglesia de Filipos. Fue enviado por ustedes con presentes para mí. No tienen idea el gozo que eso me produjo. No por lo que les llegó en sí, sino porque Él estaba en el corazón de ellos. Eso fue lo que significó alegría para Él. Él dice, ellos están en mi corazón y yo estoy en el corazón de ellos. Este es un amor correspondido. Y eso me causa gozo y alegría, dice Pablo. Estoy tan alegre, he recibido más de lo que necesitaba en la prisión. Mire lo que Pablo dice en el versículo que leímos ahora. Tengo abundancia, estoy lleno. ¿Usted se lo imagina a Pablo compartiendo con el resto de los presos en esa celda? Nos llegó comida. Y algunos preguntaban, ¿y eso usted tiene tanta familia? Oh, sí que tengo familia. Y hay un grupo de hermanos en una ciudad distante de acá donde yo estoy. Si él estaba en Roma y los hermanos estaban en Filipos, estaban lejos para tener ese gesto. No había avión, no habían trenes. Eran viajes de días enteros. Y la iglesia hizo esa inversión. ¿Sabe qué recogieron? Dinero a más de cosas que Pablo necesitaba. Ofrenda, cosas que él requería allí. Como en todas las prisiones, hay ciertos favores que se pagan internamente. Como en todas. ¿Quieres una manta? Te la puedo conseguir, te vale tanto. ¿Quieres café? Te lo consigo, te vale tanto. Y hay quienes se especializan en eso, en las prisiones, hacer esas cosas. Eso ha sido de siempre. Él necesitaba esa clase de cosas. Y la iglesia le suministró lo necesario. Y Pablo estuvo feliz de esto. Y dice, estoy agradecido. Mire Filipenses 2:25. 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Este mismo que vino luego con los presentes. Pero esto fue antes. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo que está diciendo aquí es que no es la primera vez que lo hicieron. Más de una vez Epafrodito fue hasta Roma a llevarle algunas veces a Pablo. Pero mire lo que dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Epafrodito se enfermó. Y la iglesia en Filipos dice, nuestro mensajero se enfermó. Y la iglesia se entristeció por eso. Sintieron tristeza. Ahora, ¿quién vamos a estar mandando para que nos traiga reportes de Pablo?
Y Pablo, una vez que lo vio como ya listo, le dijo, ve a la iglesia otra vez para que te vean que ya estás bien, que no estás enfermo ya, y todos estén gozosos. A Pablo le preocupaba que la iglesia se preocupara por él más de lo debido. Él no quería ser una carga para esa iglesia, ni emocional ni espiritualmente, no quería eso. No deseaba eso. Por eso cuando ve la respuesta que los hermanos tienen, se siente tan feliz. ¿Y cómo comenzó todo esto? Con un pequeño grupo de mujeres en una reunión a la orilla de un río. Así comenzó. ¿Con qué cosas lidiaba el apóstol Pablo cuando escribe a esta iglesia? 3 cositas, rápidamente se las digo. Persecución por parte de gente de fuera de la iglesia. Mire el capítulo 1, versículo 27, ahí nos va a hablar de eso. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto es parte del evangelio para hoy también. ¿Cuántos quisieran quitar estos versículos de la Biblia? Pero aquí están. A los verdaderos creyentes, Dios los pasa muchas veces por sufrimiento también. Para afinar la fe, para formarlos, pero lo hace. La persecución de que habla Pablo aquí venía de fuera de la iglesia. Esto era uno de los problemas. El otro problema eran las falsas enseñanzas. El capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y oiga el lenguaje. Guardaos de los perros. No era que habían perros bravos por ahí en Filipos. Eran los falsos maestros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo se está refiriendo a los judaizantes que estaban procurando que los que se convertían a Cristo siguieran algunas prácticas propias de Israel como nación. Por ejemplo, básicamente cuando habla de mutiladores del cuerpo, está refiriéndose estrictamente a la enseñanza sobre la circuncisión. Eres cristiano, eres salvo por la gracia de Dios, eres justificado por eso, pero debes circuncidarte. Esa era una cosa que enseñaban constantemente. Está bien la justificación por gracia, pero necesitas también circuncidarte si quieres que nosotros te aceptemos. Y contra eso es que Pablo va para decir, no, la obra de Cristo ya fue completa y no hay necesidad. La circuncisión nuestra, dirá luego por allá en Corintios, es la del corazón y no la externa. Son 2 cosas que Pablo dice. Y el versículo 18 y 19 de ese mismo capítulo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal y nada más. Y en el 4.2 nos dice otra cosa, otro problema que había. Este problema era al interior de la iglesia, conflictos en el interior de la iglesia. 2.1 al 3 primero. Completad mi gozo, el versículo 2.2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y cuando le dice esto en el 3 es por algo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras palabras, me he enterado de que hay pleitos entre ustedes. Ya no más. Dejen la contienda. No quieran ser líderes para ser vistos nada más. No sean vanagloriosos. Quiere decir que se estaba presentando ese problema al interior de la iglesia.
Y por eso Pablo lo dice. Y si usted cree que no es así, el 4.2 nos lo afirma. El 4.2 ¿qué dice? 2 mujeres de la iglesia, ruego a Evodia y a Síntique, lindos nombres para las niñas que vengan ahora, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué les dice esto? Al buen entendedor, pocas palabras. Porque cada una tenía un sentir diferente. Yo siento del Señor que tal cosa, decía Evodia. Y Síntique le decía, pero yo siento otra cosa. Y alguien tenía que venir en medio y decir, esto no se trata de qué sientas tú o qué sientas tú. Esto se trata de qué dice el Señor, qué muestra el Señor. Aquí no hay de que yo siento y yo siento. Es lo que está diciendo acá. Y no me detengo más en esto, pero Pablo les llama la atención, porque luego vamos a comenzar a ver parte por parte lo que él dice. Y si usted me permite, solamente tratar los 2 versículos del capítulo 1. Solo eso. Pablo y Timoteo, siervos, es la única epístola donde Pablo no se presenta como apóstol. Y esto no quiere decir que no sea de su autoría, ni que él no sea un apóstol. Pero recuérdese que está escribiendo una carta desde la prisión romana. Él escribía una carta y no había manera de que no fuera leída por la guardia romana antes de que saliera a su destinatario. Es más, muchos de los escritos del Nuevo Testamento, cuando fueron desde una cárcel, como es el caso de Pablo, hay ciertos códigos. El lenguaje no es muy expreso. Juan, por ejemplo, en persecución también escribe recurriendo a ese lenguaje, no siendo muy explícito. Cuando Juan habla en su segunda epístola a la señora elegida, dice el apóstol Juan, y decimos, ¿quién es esa señora elegida? Está hablando en códigos porque el imperio romano persigue a la iglesia. Bueno, eso mismo Pablo hace por acá, porque él sabe que la carta que él escribe en la prisión, luego que la envía, pasa por el escrutinio de la guardia romana, para ver qué es lo que dice y a quién le dice eso, tratando de identificar quiénes más son como él para ir por ellos. Y Pablo quiere cuidar todo esto. Entonces, esas cosas las tenemos que considerar cuando leemos esto, pero incluye acá, dice, siervos de Jesucristo, y la autoría se la atribuye él, ¿junto con quién? Con su discípulo Timoteo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quiénes? Se da cuenta que no eran solo mujeres las que estaban en Filipos manejando la iglesia. No hay nombres específicos, pero en el primer versículo Pablo dice obispos, no dice obispas, ni avispas, porque si fueran obispas posiblemente serían más avispas. Pablo no dice obispos, no, dice obispos, ¿y qué? Y diáconos. Ni siquiera habían diaconisas. Dice, y diáconos, dice. A eso se dirige, a esa iglesia me dirijo yo. Y había un liderazgo femenil, sí. Protagónico, sí. Eso lo vamos a ver luego. Pero en su lugar de correspondencia, dice, a esos hermanos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos sabemos que este es el saludo característico de Pablo. Primero la gracia con la que Dios nos salva y después la paz que nos permite tener producto de esa justificación. Siempre él va a saludar de esta manera, gracia y paz. Este no era el saludo como algunos dicen, que es que en el imperio romano todos se saludaban de esa manera, gracia y paz. No. Este es el saludo cristiano. Los cristianos se saludaban gracia y paz. No sé cuántos de ustedes saben que cuando inició el comunismo en Rusia, allá por 1917, el saludo de los cristianos que comenzaron a ser exterminados por los comunistas, el saludo de ellos era de esta manera: el Señor ha resucitado, y se da un apretón de brazos, de manos. El Señor ha resucitado. Ese era el saludo de los rusos.
recién cuando comenzó la persecución con la instauración del comunismo en 1917. Y eso comenzó a llegar a oídos de las autoridades. Si son cristianos se saludan de esta manera y venían por ellos. Bueno, gloria a Dios, eso ha quedado en el pasado y hay libertad ahora en Rusia para predicar a Cristo. Libertad, no del todo, pero mucho más que en otros lugares. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Filipenses nos va a enseñar, hermanos. Solamente les dije los 2 versículos nada más. Y les di un contexto general de la epístola. Pero en el próximo domingo vamos a comenzar versículo 3, 4, 5 y 6. Uno por uno. Uno por uno. Sin ningún afán. Y vamos a ver la riqueza de estos 4 capítulos. 4 capítulos, pero riquísimos todos. Al terminar, vamos a decir, valió la pena tomar este tiempo para estudiar la epístola a los filipenses. En efecto, lo que se destaca es el gozo de Cristo como soporte en el sufrimiento. Eso es lo que destaca esa epístola. Así que anímese porque apenas vamos a empezar. Entonces ahora sí comencemos, oremos.